Y seguro conocen el programa Alerta Aeropuerto que sale por Nat Geo, y acá les traemos los 10 casos que pusieron de los pelos la seguridad aeroportuaria de España. Y es el Adolfo Suárez Madrid-Barajas el punto de encuentro para estas historias de valijas, doble fondos y farafrafruza escondida. Miren este muchacho. Viene caminando por los pasillos de la terminal y tiene la mala suerte de pasar junto a 2 polis de la Guardia Aeroportuaria, que más que polis son sabuesos. De repente, en un momento, me huele a sustancia muy fuerte. ¿Olfateó la droga? Me muero muerto. ¿Será que lleva marihuana y está largando una barula tremenda? Pienso que te vas a un hotel aquí. Oh, arrancan con las preguntas pavotas que sirve para perfilarte, y a este al toque lo llevan a revisión. Te fijas, hay aquí una especie como de rectángulo. Le descubren unos ladrillos raros y la cosa se le empieza a complicar a este muchachito de camisita linda. Che, yo solo lo veo parecido a James Rodríguez. Tiene un aire, ¿no? Lo que también tiene es todos estos ladrillos en el bolsito. Como podéis ver aquí, hay mini ladrillos. Se pone azul, ¿vale? En este momento estás detenido por un delito contra la salud pública. Positivo para cocaína, y acá lo más sorprendente es esto. Y veo a una persona que me está pasando al lado. Le digo a mi compañero, este tío lleva algo. Y le digo, ¿por qué huele? ¿Cómo fue que olfateó la merca? Es casi un K9 el tipo este que detectó más de 2,5 kilos de fafa. Y ahora en Colombia este muchacho flojo de peluca trae esa valijota con mucha ropa y otra maleta más chica dentro. Eso siempre es raro y termina mal. Permítasele un orificio a su... Hay un inconveniente si yo le abro un poco más para mirar. Los polis se van dando cuenta que la nota está en la ropa, que al parecer viene empapada en coca líquida. ¿Usted está seguro que no lleva nada? Le cortan un pedacito de tela y proceden al narcotest, que todos sabemos que si da azul turquesa, azul celeste, ¿qué es? Significa que es positivo para cocaína. Oh, se le complicó al pela, que empieza a desesperar. Mi vida en España no era buena. El peso de caída. Me faltaba de comer. Bueno, loco, no lloré. 15 años pasan rápido. Son 3 mundiales y un poquito más. Y como casi no tenía ayuda, pues... Nah, yo te entiendo, pero estas cosas hay que pensarlas antes. Y ahora le toca el turno al aeropuerto El Dorado en Colombia, un punto caliente de salida de narcos, mulas y burriers, y donde perros y personal trabajan 24/7 en busca de falopa. ¿Dónde viaja? Para París. Esta mujer quiere llegar a Francia, pero es perfilada al notarla muy nerviosa. ¿Cuántos hijos tiene? 2. 2 hijos. ¿De qué edad es? Ah, tiene 2 pibes y no se acuerda de las edades. Se pone todo raro. Listo, señorita, ya puede bajar. Primero la pasan por el body scan, pero no le encuentran nada, así que van a buscar la maleta que despachó en bodega. ¿Qué empacó en su maleta? Tacones y ropa mía. Y ahí sí que la cosa se pone más turbia, porque los polis revisan esa linda valija color salmón que parece que trae merca de la mejor. ¿Amigo? Eso no es mío. De manual, la señora que niega lo que los polis encuentran, y no son libros, son 16 kilos de cocaína. Da positivo para clorhidrato de cocaína. Usted queda capturada por tráfico, porte de estupefacientes. La señora tendrá que dejar el viaje a Francia para otro día, porque ahora toca ir para la cárcel. Y ahora vamos a Brasil, al aeropuerto de San Pablo. Eles foram encontrados piso abaixo do piso de embarque. Un vuelo a las Islas Mauricio de África es controlado por la policía, y en eso aparecen en escena una mujer y un hombre que dicen ser parejiña. Nigeriano e uma brasileira que alegaram ser namorados. A estos dos los engancharon buscando a los dueños de una maleta que al pasar por el escáner mostró algunos rectángulos raros. Essa sua mala? Al llevarlos a la oficina a una revisión, descubren que los cuadraditos no son ladrillos de fafa, son unas carteras que llevan para vender a la isla Mauricio de África. Raro. Só que assim, eu não tenho nada pra esconder. Pero los policías no se rinden y le meten mano a las carteritas a ver si aparece algo. Eles apresentavam peso pouco acima do normal. Y sí, el que busca encuentra, y resulta que dentro de un doble fondo, cada cartera trae estos envoltorios polémicos que obvio dan positivo para merca. Mostra pra ela. E ele sabe o que é, né? Vocês dois estão presos por tráfico, tá? Y así estos dos se van presos por mulas, por narcos y por giles. Tá feliz agora? Tá feliz da minha boa vontade, da minha boa fé. Oh, se repicó entre los socios mula. La morocha le echa la culpa al morocho, pero también tiene que hacerse un poco cargo. Eu tô falando com você, Ali. Você vai falar a verdade pra ele.
Oh, mientras estos se pelean, sigamos con otro caso. Un vuelo de Dubái trae a estos dos alemanes que al principio se hacen los que no se conocen, pero está claro que vienen juntos. Hacían el mismo tipo de viaje. Se ganan la perfilada del día y ahora toca que los revisen de pie a cabeza porque para los agentes hay algo raro. Él decía como que él no sabía qué maleta era la suya. Los tipos la hacen muy larga, quieren embarrar la cuestión como decimos en mi país, pero la policía de España ya los tiene con la fija que algo traen en las maletas de bodega. Es positivo, te lo digo ya. Finalmente aparecen las maletas y se van a sorprender con lo que traen porque no es coca, no es mari, no es keta, no es éxtasis, mucho menos heroína. Señoras y señores, por primera vez en nuestros videos, esto es cat, un yuyo alucinógeno que no está penado por la ley en España, pero igual se lo van a incautar y estos pícaros los van a deportar. La cantidad que traían es tremendo, es un yuyo que crece en zonas tropicales de África y me dijo mi tía Maruca que pega como piña de Tyson. Y otra vez en Brasil, ahora esta señorita está complicada porque este perro le olfateó la maleta y dio aviso que venía rara, no, lo que sigue. La joven trae un montón de sobres de decolorante para el cabello, pero me parece que eso lo único que decolora es el cerebro. Y de a poquito se le empieza a venir la noche a esta dama de pelo rizado que ahora tiene que empezar a sacar dotes actorales porque la merca ya se la están sacando los polis. Prueba de narcotest para esta sustancia y claro, más positivo que un libro de autoayuda. La mujer lo niega todo, pero ya es tarde. Me sale la onda, Nachío, 2.956 gramos. Alta cárcel se va a comer esta brazuca que mira la cantidad de merluza que traía encima. Y ahora le toca un calabozo y posiblemente 15 años de cárcel. No va a necesitar decolorante, el pelo se le va a ir poniendo blanco solito. Y ahora un caso en un aeropuerto muy conocido de nuestro canal, el Jorge Chávez de Lima, Perú, nos trae este puesto. Buenas tardes. ¿Cómo está? Policía antidroga. A una valija la pasan por el escáner y resulta que le ven algo raro y entonces buscan a la dueña que no viene sola. Viene con sus dos pequeños hijos. Vamos a hacer una inspección a su maleta, ¿ok? Valija, señora y guricitos, todo a revisión y así arranca el quilombo. Se encontró productos en empaques de aluminio. Un caso muy común, el que vemos, y es la típica de usar productos comestibles, envases de maca, quinoa, quía y al pis te perdiste, porque adentro de cada envase no hay otra cosa que merca. Señora, se le está haciendo la prueba de campo con el reactivo químico Mater. Positivo para cloruro de cocaína, señora. Da todo positivo para este quilote de merca que los polis del Jorge Chávez juntan antes de informarle a esta señora que de ahí se va derechito para una cárcel limeña. Acá tenemos un vuelo que viene de Bogotá y a este tipo de mochilita marrón ya lo seleccionaron para una revisión de rutina. ¿A dónde se dirige? Aquí a Madrid. Pues sé que aquí hay familia de la novia mía. Oh, ya vienen flojas las respuestas a preguntas muy simples y esto es letal en los aeropuertos y pasos fronterizos. ¿Pincho o no pincho? Hace un año que la tienes y que lleva cocaína dentro. Venga, está detenido por tráfico de drogas. ¿A quién le tienes que dar la mochila esta? ¿Quién te está esperando aquí fuera? Nadie me está esperando. ¡Opa! Se repicó todo entre el poli que se puso picante con saber qué onda la mochila y el pasajero que se hace el boludo todo lo más que puede. Te voy a hacer la prueba del cocatés. ¿Lo ves, no? ¿Ves cómo se pone azul? Esto significa que lo que llevas ahí es cocaína. ¿Tú eres consciente de la situación? Pues yo creo que no, La mochila la tengo realmente así. Pues así. Bueno, vale, ya no me cuentes más, venga, ya está. Hala. Uy, cortita la bocha. La mochila venía con doble fondo, otra de las modalidades muy usadas para el tráfico de drogas. Y a este le encontraron más de 2 kilos de merca y ahora se va preso, sin mochila y con grillete. Policía, pasaporte. Mira lo que pasa acá, llega un avión bien cargadito de gente y el personal revisa, controla y de paso perfila, y en ese chequeo se dan cuenta que faltan 3 personas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuestión que las comienzan a buscar. Mirábamos, volvíamos a mirar, nos ponemos nerviosos porque ya no hay nadie más. Y así enganchan a estas personas en silla de ruedas, las que al toque le piden el papeleo. A la señora la deja ir, pero al tipo lo perfilan y lo llevan a una revisión más particular. ¿Por qué viene en silla de ruedas, señor? Sufrí un pequeño desgarre. Acá la cosa se pone rara. Los polis no le creen nada a lo de la renguera y la cuestión empieza a ponerse turbia. ¿Aquí qué lleva? Accedo a ayudarle a llevar la maleta.
¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando voy a coger la maleta, casi caigo al suelo de lo que pesaba esa maleta. Pesadito venía el bolsito. Bueno, viste que hay gente que en lugar de vacaciones arma mudanzas. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Al pis te perdiste para este fulano potencial mula que algo raro trae y los oficiales no andan con vueltas a la hora de averiguar. Voy a decir una cosa, entre tú y yo. ¿Quieres colaborar con nosotros? Qué buena pregunta. Esperen, ¿me dejan preguntar a mí? ¿Qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Qué buena pregunta. ¿Qué se puede romper pero nunca se puede tocar? Qué buena pregunta. Si tengo 12 peces en una pecera y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos quedan vivos? Qué buena pregunta. Bueno, basta de chamullo, flaco, vamos a los bifes, los polis abren el bolso y... Una buena ladrillada, ¿eh? Así nomás venía la fafa. Como Don Narco las trajo al mundo. 11 en una maleta. Completito el bagallo. Tenía la escondida y la a simple vista. Voy a hacer narcotest. Le voy a hacer el narcotest, dice humildemente el oficial. Yo le juro que si ese ladrillo verde no es cocaína, pago un asado para todos los seguidores del canal. ¿Lo ves? Se pone azul y es cocaína, ¿vale? Mira. Cocaína. Uf, menos mal, cómo zafé. Pero el que no zafó es este señor de camisita que tiene mucho para explicar, pero lo mejor viene ahora. 15 kilos, por ahí, ¿no? 19,483. Desconocía totalmente el peso, porque me pagan un precio a mí, supuestamente por 10 o por 11 kilos. A él también lo jodieron. Que narcos tramposos, che. ¿Cómo te van a pagar por pasar 10 y te meten 15? Feo. Eso no se hace. Si sos narco y estás viendo este video, no se jode así a la gente que labura para uno. Me jugaron sucio a mí también. Pará que no termina acá. Hay más. Parece que la que lo asistió en el aeropuerto también era parte de la matanga. ¿Ella tiene algo que ver? ¿Quién? La chica que te trae. Uy, cómo se puso todo raro. Aquí está, en ti, colaborar o no colaborar. Bueno, pero flaco, ¿tiene que ver o no? Metamos a la piba presa y listo. Sabes que tienes un problema, ¿no? Porque hemos cogido a esta persona con droga. Yo no sabía ni ese señor ni nada. Yo llevo 9 años trabajando aquí. ¡Apa! Se le complicó a la piba también, que dice que hace una banda de tiempo que trabaja ahí y la mar en coche, pero lo cierto es que parece que están todos conectados y la supuesta asistente también cómplice. ¿De momento está detenida por un delito contra la salud pública? Sí, yo no he hecho nada, se lo juro. Se comprueba que ella está metida en el embrollo y ahora los dos son trasladados. A él le espera una cárcel de entre 6 y 9 años y a ella por cómplice le caben unos 12. ¿Dónde va ahora? ¿Aquí a Madrid? Aquí en Madrid, sí, te trabajo. Trabajo con editoriales. ¿Cuánto tiempo viene usted? 20 días. Esta pareja es perfilada y dicen traer una maleta cargada de libros por trabajo. El tipo labura con editoriales. Aparte de esa, una maleta para uso. Al tipo lo llevan a revisión y ocurre algo muy loco, vean. Claro, jugado y sin ficha se tiró a la cancha solito. Dijo, así capaz ligo un par de años menos de sombra. Ahora el tema es qué hacemos con la mujer. Es cómplice, no sabe nada, se hace la tontona. Ya lo sabe usted lo que es. No sé qué traía eso. Resulta que al principio dijeron que eran pareja, pero se van cayendo a pedazos de la mentira y ahora son medio hermanos. Usted es su esposa, ¿no? ¿Cuánto lleva siendo su esposa? 9 años con su esposo. ¿Cuántos hijos tiene usted? No, tengo hijos. ¿De qué la conoce usted a ella? Somos medio hermanos. Para cuando termine el video no sabemos qué parentesco tendrán, pero por ahora son compañeros de detención. Ella por cómplice y él por traer todos esos ladrillos en la maleta y encima algo más de droga en el doble fondo de una bandolera. Pero abrir, ¿vale? La bandolera que traes. Aquí se observa también que la han cosido ya, que la han abierto. Vamos a pesar lo que trae. Pues tiene un peso de 16 kilos con 130 gramos de cocaína. Tomá, más de 16 kilos de merca de la buena traían estos dos que se van para la cárcel. Amor, mira, necesito que me hagas un favor, respira profundo. Siempre he tenido en España, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que paso mucho tiempo acá. Date la oportunidad de estar con alguien. Fuerza no muere joven, una persona bien valiosa. Si conoces a alguien, dale que yo lo voy a entender. ¿Estamos de acuerdo? Pará, el tipo hasta me cae bien, un boludo, pero bueno. Primero declara al toque que trae la merca, no da vuelta, no dice eso no es mío, oh my god, no sabía nada, se la rebanca. Y ahora le dice a la verdadera mujer
Que ni lo espere, que tiene para rato la cárcel española y que se busque otro marido. Perdón, pero más allá de lo delictivo, el Colo para mí es un tipo de bastante código. Él solo traía yo porque ella realmente, yo prácticamente fue que la indujo a esto. Pero bueno, pero que ella sabe que viene acompañándole a usted, ¿sabes? Que ella sabe que no viene aquí de turismo.